Bien. Bueno, buenos días. Vamos hoy a ver una serie de cosas bastante diferentes. Igual vamos a retomar un poquito algo de la clase pasada, pero hoy vamos a tocar temas cortos, e incluso algo desconexos, pero que habría que engancharlos. Lo primero que vamos a recordar es de la clase pasada, que vimos cómo ordenar un conjunto de elementos, que siempre lo habíamos puesto por comodidad en un vector. Y voy a pasar a la hoja. Entonces yo tenía un vector A de una cantidad de elementos, y yo este vector lo podía ordenar. Si yo tengo el vector A, o por ejemplo tengo un vector X, que a su vez tiene asociado un par ordenado, por ejemplo yo tengo un conjunto de pares ordenados, si yo ordeno por X, no quiero romper la estructura del par ordenado, que por ahí significa algo para mí. Entonces se acuerdan que teníamos que, cuando encontrábamos, por ejemplo, un valor que era más grande que otro, lo pasamos a una variable temporal y después lo copiamos. Bueno, cuando uno tiene una estructura de este tipo, lo que tiene que hacer es no solamente intercambiar los valores de X, por ejemplo, X de I más 1 lo pasaba a una variable temporaria, y entonces en xi más 1 yo guardaba el valor de xi, y después en xi yo pasaba la variable temporaria, sino que toda esta estructura la tengo que repetir también para i, para conservar el par ordenado, porque si cambio uno solo se me pierden. Entonces también tendría que volver a repetir que i de i más 1 lo paso a una variable tmp, y así paso. Entonces, si yo tengo más de un par ordenado o una información de tablas, tengo que llevar y arrastrar conmigo cuando ordeno las otras variables que estén asociadas. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de objetos que estudié, bueno, esos objetos pueden tener coordenadas, pueden tener cierta cantidad de energía que emiten, en cierta frecuencia, con sus errores. Bueno, eso hace que también a veces ordenar, cuando algo tiene muchos ítems, se convierta en algo medio largo, porque yo tengo que llevarme y arrastrar las demás variables de la misma manera que hice los cambios con la X. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno ordena vectores. Y la otra cosa, que es algo confusa, pero uno cuando lo tiene que usar le resulta lo más natural del mundo, pero a ustedes ahora les va a resultar de lo más confuso, que es lo siguiente. Supónganse que yo tengo un vector A para ordenar, ¿no? Tengo A, qué sé yo, 10 componentes que lo quiero ordenar. Ahora, yo quisiera conservar el valor de A original, no destruirlo en el ordenamiento. Digo destruirlo porque al ordenar yo borro la información original, el orden que tenía la información original, que no era el que me servía porque no estaba ordenado, pero por alguna razón yo igual lo voy a necesitar. Entonces, Profe, una pregunta. sí, Cuando ordenamos, digamos, las componentes de la X o los elementos de la X, podemos dejar el mismo orden en las Y, ¿no? O sea, redefinirlo sería como para que la máquina entienda que la Y va a ser igual. claro, la historia es la siguiente. Fíjate, vos tenés dos coordenadas, X, Y. Ordenás por la coordenada X. Pero vos querés que cada punto de X recuerde qué punto de Y tenía originalmente. Porque seguramente esos pares ordenados tienen una situación física que mantener. Por ejemplo, uno es, qué sé yo, posición geográfica. Si yo ordeno la X y dejo la Y, ya los puntos esos geográficos cambiaron, no son otros lugares del planeta, o del cielo, o donde sea. Entonces, lo que se hace es, vos tenés que hacer todo el switcheo que haces con la X cambiándola, pero al mismo tiempo tenés que cambiar la Y. La Y que le corresponde tenés que arrastrarla a los mismos cambios. Lo cual hace que uno tenga que agregar un par de código más en el programa, o sea, un par de líneas más, llevando cada una de las otras variables de la misma manera.
Bárbaro, bárbaro, gracias. Sí. Ahora vamos a ver esto, que esto sí me van a hacer preguntas porque al principio es terriblemente extraño. Supongamos que yo tengo A de 10 y quiero simultáneamente en mi programa tenerlo ordenado y tenerlo original. Porque el original también tiene algo de información que me interesa. Bueno, para hacer eso, lo que se hace es tomar, supónganse un vector i, de la misma cantidad de elementos de A, 10, pero en i vamos a poner i de 1 igual a 1, i de 2 igual a 2, si fuese en n, i de n igual al número n. De tal manera que vamos a numerar en i los elementos. Y cuando ordenamos, en vez de cambiar las posiciones de A lo dejamos tal como está. Pero sí hacemos todo el truco con la variable temporaria con i más 1 y con i de i. Entonces los que cambiamos son estos. Este va a ser un vector de índices. Y este va a ser el que alteremos. Entonces, cuando yo quiero el vector original, por ejemplo, lo llamo A de J. Y con eso obtengo valores del vector original. Ahora, si quiero el vector ordenado, como i, estos índices se cambiaron, como tendrán que haberse cambiado los de A, yo podría llamar A del vector i en la posición J. Y cuando llamo A de i y los J, por ejemplo, los de 1 a n, este vector va a estar ordenado. Porque yo llamo A del elemento que fue cambiado según el orden. Esa es una manera de hacer un vector de índices, el cual uno lo altera según el orden que necesito. A ver, vamos a poner ejemplo para ver si lo pescamos. Supónganse que 2 es más grande que 1 y yo quiero ordenar de mayor a menor. Bueno, yo estos dos los cambio. Entonces el A de 1 va a ser un 2 y el A de 2 va a ser un 1. Entonces cuando yo hago A de J igual a 1, acá me viene un 2, entonces el primer elemento es el A de 2. ¿Me entendieron? Bueno, ese es un truco que se usa para mantener un solo vector A original y tener un vector de índices, los cuales los índices son modificados su lugar, para que cuando yo llame A del elemento del vector que en realidad yo quiero, J, me salga el número ya modificado con el orden. Eso es algo que se usa bastante para mantener la información original y la información ordenada como yo quería. Entonces tengo las dos en el programa. Cuando yo lo llamo de esta manera, tengo el original. Y cuando yo lo llamo con el vector de índices, tengo la información ordenada como yo quería. Profe, lo que harías sería como ordenar, digamos, los índices, como querés ordenar A, y después los vas tomando de ahí. Claro, esa Pero es la nunca idea. tocas A, digamos. Exactamente, vos no Claro. tocas A. Vos tocas un vector de índices que originalmente lo numeraste. La de 1, 1, la de 2, 2 y así. Y este es el que realmente modificas con el orden que vos querés. Y esto puede ser muy útil en el momento que uno lo necesita. Cuando uno lo necesita, uno se da cuenta enseguida, porque como tiene los ejemplos también de por qué uno quiere esto, es muy fácil de entender. Al principio cuando uno lo dice, esto es muy raro. Bueno, una vez me tocó usarlo y fue fantástico. ¿Por qué? Porque mi vector era gigantesco, no quería tener dos veces un vector tan grande. El vector de índice es un vector, fíjense, de números enteros. Si bien puede tener un tamaño grande, en la computadora ocupa menos. Acuérdense que cualquier cosa que uno haga con enteros en las computadoras va más rápido, funciona realmente más rápido. Entonces esto es una manera muy simple de tener la información en un solo lugar y ordenada y desordenada al mismo tiempo, según como yo quiera verla. Y esto es algo que se usa mucho, sobre todo por esa razón, cuando uno tiene muchos datos. Bueno, con esto cerramos el tema de ordenar.
que el tema de ordenar no es un tema esencialmente, ¿cómo decirlo?, de una pregunta de final, sino que es algo que yo quiero que vean en el sentido de que continuamente se están construyendo algoritmos. Y es algo de este momento. No es que como la ley de Newton, que ya tiene como 400 años. Esto es algo que probablemente ustedes necesiten resolver algo y se van a encontrar que el algoritmo que van a usar lo publicó y lo descubrió un matemático hace 6 meses, por ahí. O sea, digamos, es algo que se investiga ahora, es algo de necesidades de este momento. Existen muchos libros de algoritmos y es algo que continuamente está cambiando. Y está cambiando a cierto nivel, que por ejemplo yo soy astrónomo en el área de astronomía. Hace 1 año y medio apareció una revista donde uno puede publicar algoritmos para astronomía. Y pero también publicar implementaciones de los programas, para que la gente los baje y los use. O sea, es algo que está sucediendo ahora. Y está sucediendo ahora por muchas razones. Las computadoras se popularizaron extremadamente, las tiene todo el mundo cerca, eso es un cambio importante, y también en el siglo XXI estamos juntando cantidades gigantescas de datos, de todo. Entonces no podemos ir a ver dato por dato, sino que tenemos que usar algoritmos para que nos filtren e investiguen los datos que nosotros queremos de cierta situación particular, de cierta física particular que uno quiere estudiar. Eso hace que uno constantemente esté diciendo, oh, yo quisiera resolver tal cosa, pero el algoritmo que lo haga, bueno, muy probablemente sí, o uno por ahí encuentra que los algoritmos no son buenos y uno descubre cómo hacerlo mejor y puede publicarlo en una revista científica como un trabajo de investigación científica. Cosa que en otras épocas sería bastante raro, pero ahora es algo que se está haciendo. Bueno, vamos a ver ahora sus rutinas ya construidas que están en las computadoras. Están en las computadoras porque están ya que se usaron para el sistema operativo. O sea, los sistemas operativos son programas corriendo. Esos programas corriendo tienen sus rutinas como todo programa y hay algunas que uno puede acceder de sus propios programas de computación. Eso significa que no importa el lenguaje, porque como están en la computadora, yo de cualquier lenguaje las puedo llamar. Obviamente nosotros estamos dando Fortran, las vamos a llamar desde Fortran. Y vamos a ver básicamente 3 para jugar, pero hay muchas más. Uno tiene manuales de los sistemas operativos donde esas subrutinas están listadas, o dice, yo quisiera hacer tal cosa, bueno, va y busca poniendo eso en Google y le va a decir, no, si usa Linux usa tal nombre, si usa Windows es tal nombre, y probablemente si use Mac, Linux o Windows o Android sean las mismas, con el mismo nombre, porque ya todo el mundo no quiere tener nombres diferentes, incluso los sistemas operativos distintos están convergiendo a que tengan nombres muy parecidos o sean los mismos. Hoy vamos a ver una que se llama getArgs. getArgs es para tomar argumentos, por ejemplo, yo pongo mi nombre del programa que voy a correr, para que corra, y ¿se acuerdan que, por ejemplo, yo en la clase pasada ponía wc-l el nombre del archivo y me contaba la cantidad de líneas? Bueno, esto es un comando Unix. Pero fíjense que acá está el ejecutable y yo puedo ponerle acá cosas que el programa lee. Bueno, la getArgs permite leer el renglón que sigue al mismo renglón donde uno corre el programa. Entonces uno puede programa y darle un montón de cosas para que corra. getArgs es una de ellas, vamos a ver cómo se usa. Básicamente en getArgs tengo que poner el primer argumento que es, el segundo argumento que es. Ahora vamos a ver cómo se usa, es bastante simple. La otra que vamos a ver es getEnv. getEnv viene de get environment en inglés, sería agarrar el ambiente. Y vamos a pasar a una terminal para mostrarles qué es el ambiente donde corre un programa. A ver, esperen un minuto que pasó eso. Ahí está.
Ahí tengo una terminal. Si yo pongo set, me aparecen un montón de cosas. Estas cosas están asociadas a mi cuenta. Y en este caso setean variables, pero las que me interesan más las que se llaman de ambiente, que si yo pongo esto, salen un montón de palabras asociadas a algo. Fíjense, todas las cosas que hay palabras asociadas a cosas mías. Por ejemplo, el directorio anterior que estuve, cómo se llama la computadora que yo estoy trabajando, hostname. O sea, si yo pregunto en hostname, está guardado el nombre de la computadora. Y hay un montón de estas. Hay tantas que vamos a hacer una cosa, vamos a correrlo y le vamos a decir que pegue el comando. Este es un comando de Unix que sirve para pegar dos órdenes, entonces el resultado de la primera va a la segunda orden. Y le vamos a decir que me filtre user. En user, si encuentra la palabra user, a partir de todo lo que sale en pantalla, queda solamente esa. Y si hago eso, me dice, bueno, acá hay una que tenía user en mitad de todo, y acá me dice que user soy yo, Carlos. Entonces yo puedo, por ejemplo, habíamos visto también la computadora, ¿cómo era que se llamaba? Ahí se me fue. Era hostname. Entonces hostname, acá lo filtro igual, es este nombre. Como están las computadoras están en la facultad, yo estoy conectado en forma remota, me sale esto porque en mi terminal tiene el ambiente de la computadora donde estoy trabajando. Entonces yo podría hacer un programa que sepa, primero, en qué computadora está trabajando, qué usuario la está usando, y otro montón de cosas de en qué directorio está. O sea, hay un montón de variables que yo puedo usar para que mi programa sepa en qué lugar está. Por ejemplo, el directorio pwd es home, el directorio dentro de home Carlos, y un directorio que se llama Fortran. Ese es el directorio que yo estoy. De hecho, acá me lo pone también en el prompt del usuario. Entonces el getEnvironment sirve para que yo acceda a esas variables. Y vamos a hacer un programita muy simple que use esas dos. Fíjense, bueno, le puse mi nombre al programa. Necesito variables de caracteres porque esto devuelve variables de caracteres. Y fíjense qué fácil de usar es. Call getEnvironment, username, que es lo que tiene que buscar, y que lo guarde en name. Este name, fíjense que es esta variable que yo acá le puse 32 bytes para ajustar, o sea, username lo va a grabar en esta variable name. Esta es esta. Y el primer argumento que yo escriba lo va a guardar en esta de acá. Que también acá la tengo definida. Entonces, este va a ser un programita muy chiquitito que sepa leer quién es el usuario y si le pongo algo al lado que también sepa. Por ejemplo, si yo esto lo corro, perdón, tengo que salir de esto para poder. Si yo lo corro a getArs y le pongo, qué sé yo, supongamos 345.22, esto de acá va a ser un argumento que yo le puedo pasar, o sea, le puedo pasar este número para que después lo use en cuentas, y va a leer quién es el que lo está corriendo. Entonces, username, no, perdón, tengo que hacerle una modificación que no le hice porque en realidad lo corría otra computadora que era ligeramente parecido. Vamos a arreglarlo. Me quedo con eso grabado. Ahora lo borramos. Era user, no username, el environment. Entonces, si lo compilamos, epa,
y le habíamos puesto 345.22. Entonces el username es Carlos, y el argumento que puse primero, es este de acá. Entonces podemos hacer que mi programa lea cosas de la computadora y lea también números o parámetros que yo ponga a su derecha directamente en la línea de comando. Lo cual puede ser muy útil, porque si yo no quiero esperar que haya un read para escribir, puedo poner el nombre del programa, correrlo con tal cosa, el nombre del programa, correrlo con tal otra, nombre del programa, correrlo con tal otra, hacer un script y tirarlo uno detrás de otro que corran, y cuando termina uno empieza el otro. Puede ser muy útil para eso. Pero bueno, lo que yo quiero contarles acá es que hay subrutinas que están en el sistema y yo las puedo llamar como subrutinas. O sea, acá usé la palabra call, get environment o call get args. Y vamos a ver otra de estas. Y no quiero borrar todo esto, me quedó. Ahí está. Y vamos a ver otra de ellas que permite hacer cosas más interesantes. Y es la... Voy a salir de acá un segundo para pasar a la hoja. System. La subrutina interna System permite mandar un texto acá. Esto es un texto. Que es una orden, por eso lo vamos a poner entre comitas. O lo vamos a cargar a una variable que sea de texto, o sea, de caracteres, para que adentro esté el texto que yo quiero. Y este texto es un comando del sistema operativo. En este caso es una máquina con Linux y Unix, así que yo puedo mandar de mi programa Fortran comandos a la computadora. O sea, como si yo los escribiera en la terminal. Entonces, para jugar con esto, vamos a hacer algo más divertido. Y, bueno, acá creo que tengo, vamos a pasar de nuevo a la hoja. A la hoja, perdón, no, a la terminal. Y, disculpen. Ven, tengo un montón de cosas acá, pero que voy a salir de este. Esperen que no me deja cambiar de tab si no lo hago más. Ah, ahí está. Porque yo en el tab de al lado lo preparé más con datos. Saqué todos todo lo que tenía de sobra del directorio. Entonces vamos a ver a este programa que se llama dibujo 3.f. Y vamos a usar esta rutina system. En los sistemas Unix suele venir un programa para dibujos que es el GNUplot. No sé si en la práctica lo llegaron a ver o no, porque no lo estábamos mostrando mucho, sobre todo cuando es virtual, porque si no es un poco pesado. Pero el GNUplot es un programa para hacer dibujos. Entonces vamos a hacer que un programa mande comandos de Unix al GNUplot. Entonces vamos a llamar programa prueba y le doy un call system. Y acá le doy un comando de Unix y le digo, corre el GNUplot, menos persist es algo que yo busqué en el manual de GNUplot, que es decirle al sistema que no se apague, que quede ahí corriendo. ¿Por qué? Porque si yo no mando comandos, si lo corro así, el sistema, el GNUplot correría, no encontraría nada para hacer y se apagaría. Entonces le digo que persista, que se quede. Y esta flechita para acá quiere decir que de este lado, en esta dirección, le van a ir cosas. ¿Se acuerdan que los comandos, las flechitas estas, indican mandar para aquel lado? Bueno, entonces del lugar P va a venir órdenes a GNUplot, que va a estar esperando porque lo dejé en persist, o sea, esperando. Y esto de acá, este ampersand acá, significa dejar el programa corriendo. O sea, es otra cosa que necesita el persist, o sea, esto va a quedar trabado ahí corriendo. Voy a tener que yo a mano después ir a terminarlo cuando pare. Entonces con esto arranco un GNUplot. Después abro este archivo P. Esto no es un archivo, es lo que se llama un first in, first out. Es algo que se crea en Unix y en todos los sistemas operativos, que es que uno manda órdenes y la primera que entra es la primera que sale. Entonces lo que voy a hacer acá es abrir P y le voy a escribir en 22 a P cosas. O sea, le voy a estar escribiendo a P cosas y las cosas de P
por la flechita van a ir al ggplot. ¿Están entendiendo? O sea, voy a jugar haciendo que un programa Fortran rebote, haga cosas en P y se las mande a este programa. Entonces le voy a decir que, bueno, que mi sistema de Windows se llama X11, porque lo necesita para hacer qué clase de dibujo me va a hacer. Le voy a decir que dibuje un seno de X y que cierre. Entonces acá me va a hacer un dibujito. Y después voy a hacer algo más complicado. Voy a hacer de 1 a 99, variando I, va a abrir P, va a escribir este texto. Imprimí el seno de X. Esto es texto. Fíjense que acá el texto se acaba porque empezó acá. Acá va a estar el número I, o sea, seno de X por 1 al principio, por 2, por 3. Y acá empieza un texto de nuevo por el coseno de X sobre I. Fíjense que acá termino y acá pongo un texto para terminar el paréntesis. Con esto yo armé un comando que va a mandar unos dibujitos muy simpáticos, de seno por coseno, acá multiplicando y acá dividiendo por I. Y acá le voy a mandar una orden de Unix que es dormí 5 segundos. Que se duerma el comando 5 segundos. Entonces acá va a quedar trabado 5 segundos. Va a cerrar el archivo y el do va a correr para i igual a 2. Entonces esto va a correr de 1 a 99, con lo cual va a ser 99 dibujos, uno detrás de otro. Y los va a mostrar cada 5 segundos. ¿Preguntas? Seguramente tienen alguna. ¿No? Profe, yo no entendí muy bien el primer call system. Sí. El que Digamos dice que ggplot menos persis. sí. Bueno. No entendí cómo va hasta P y vuelve al programa, digamos. Porque P se crea con un comando de Unix. El sistema, la computadora lo ve como archivo. ¿Se acuerdan que yo le dije que Unix, todo lo que está en la computadora se puede ver como un archivo aunque no lo sea? O sea, yo le puedo dar un open a algo que no es un archivo. Yo este P lo corrí con un comando, lo creé con un comando que se llama mknode, que está en Unix, que es para hacer estas cosas. En este caso, crea un archivo falso en mi directorio que se llama P. Si yo hago acá ls, esperen que se va a usar el modo de dibujo. Si yo acá hago ls, me marca P. P está en mi directorio. Sin embargo, yo lo creé con algo que se llama mknode, que me crea estos bloques o caracteres especiales, y yo lo creé de tal manera que lo primero que entra es lo primero que sale. A eso lo llaman FIFO. Y también hay otro, se puede crear al revés, que uno mande un montón de cosas y la última sea la primera. Entonces, en vez de first in, first out, o sea, lo primero que entra es lo primero que sale, uno puede hacer que lo último que entre sea lo primero que sale, y eso lo llaman LIFO, algo así. Ese no lo usé. Porque yo quiero que los comandos vayan en orden, y no que haga al revés, que cree el primero el último. Esto no es un archivo en términos reales de archivo, yo no puedo editarlo, simplemente es algo que me permite hacer la computadora. Este tipo de cosas raras se puede hacer en todos los sistemas, lo que pasa es que uno no está acostumbrado a usarlos, y es la manera más antigua que hay para que los programas se comuniquen entre ellos. Por ejemplo, yo puedo escribir en uno de estos archivos con un programa, y al mismo tiempo otro programa está leyéndolo, entonces se pueden mandar información entre ellos. Pero lo que yo quiero que acá saquen de interesante es que con el core system yo puedo mandarle comandos al Unix. Por ejemplo, acá arrancame este programa de dibujo. Acá le digo, dormí 5 segundos. O sea, yo puedo hacer que mi programa teclee comandos en la computadora. Por ejemplo, un programa podría arrancar otros más. Si pasa esto, arrancame tal otro, y así. Por ejemplo, yo en una época tenía unos programas muy largos que tardaban, y me había hecho un programita aparte que me mandaba un mensaje al celular cuando terminaba. Entonces simplemente mi programa, como última línea antes de terminar, hacía un call system, y acá yo había puesto que corra el programa que me mandaba un mensaje al celular que decía terminé.
Entonces yo podía estar en cualquier lado y me avisaba la computadora que mi programa había terminado. O sea, uno puede hacer montones de cosas muy creativas con esta subrutina. Puede hacer un montón de cosas. Es bastante interesante. De hecho, por ejemplo, se puede hacer ahora, yo no lo probé, pero vi que se puede hacer muy fácilmente, porque hay lenguajes que pueden hablar muy fácil con WhatsApp. Entonces uno escribe en WhatsApp también lo mismo, terminé de correr, y puede ser que el programita le escriba un WhatsApp a uno que terminó, por ejemplo. Bueno, fíjense que si yo acá pongo sleep, o sea, sleep, dormite, qué sé yo, 3 segundos, 1000, 2000, 3000. Fíjense que ahí se durmió 3 segundos en la terminal. O sea, esto sirve para mandar ese tipo de comandos los cuales yo puedo escribir. Entonces, por ejemplo, vamos a correr este programa. Y voy a salir de acá porque tengo que compartirles la consola. Lo cual vamos a sacar cosas para que quede más limpia. O sea, salgo de acá y vamos a compartir directamente todo el desktop. Bueno, ahí están viendo mi desktop. Están viendo donde estoy en la terminal, donde estaba recién trabajando, y acá tengo el editor donde mostramos el programa anterior, que ya no necesitábamos sacarlo. Y voy a correr esto. Ojo que este lo estoy corriendo en una computadora que está en la facultad, y yo estoy en mi casa. O sea que de la facultad tienen que mandarme el dibujito hacia mi casa. Vamos a ver si eso funciona. Pero me mandó a otro lugar. Miren. Ahí lo están viendo. Cuando es el seno, o sea, la primera función. Ay, me marcó error, ¿por qué? Ay, me lo manda al otro lado. Ahí está. ¿Ven? Ahí, disculpen, pasó. Bueno, ahí está corriendo. A veces está dando algún error, después voy a investigar. ¿Por qué? Porque cuando lo probaba, por supuesto, cuando uno prueba cosas, no de error, pero fíjense que cómo va haciendo los distintos dibujitos. Cada tanto alguno de error y no sé por qué. Hoy lo corrí varias veces antes de la clase, estuvo perfecto. O sea, cada tanto algún dibujo de error y no tengo ni idea por qué, ahora voy a investigarlo. Bueno, como pueden ver, ahí estoy haciendo que un programa le dé órdenes a otro y cree estos dibujos. Igual va a estar bastante, hasta el 99 va a estar un rato largo. Bien. Pero esto es más bien para que ustedes sepan que se puede usar, si en algún momento lo necesitan usar, es fantástico. Esta orden system, si les vuelvo a repetir, como las dos que vimos antes, no son de Fortran. Yo en Fortran las llamo como llamo las subrutinas, call system. Pero son del sistema operativo, eso quiere decir que no importa el lenguaje que ustedes están usando, siempre la pueden llamar. Todos los lenguajes tienen una manera de llamar subrutinas, y todos los lenguajes pueden llamar a las subrutinas del sistema operativo. Por ejemplo, con la anterior, en la cual ustedes podían, por ejemplo, preguntar quién es el usuario, ustedes podrían hacer un ejecutable que lo puedan usar, correr ciertos usuarios en particular. Simplemente pregunte, lo puede correr. Por ejemplo, Jorge, Carlos, Johanna y así. Y si no está tu nombre ahí, el programa dice, no, no corro. Y dejarles el ejecutable solamente a los que lo puedan correr. Por ejemplo, uno podría hacer ese tipo de cosas, o decir que tal programa solo puede correr en esa computadora y no en otra. ¿Por qué? Porque pregunta el nombre de la computadora y si no es el correcto, el programa decide no correr más, porque no pone un if que pregunta. Bueno, vamos a salir de acá. Y tengo la sospecha de que una versión anterior del programa quedó corriendo, y es el que me está haciendo el lío. Vamos a darle una orden para que desaparezca. Ahí le estoy diciendo que muera. Y ahí estoy mirando qué cosas están corriendo. Y claro, quedaron cosas viejas. Vamos a decir que muera este.
429. Perdón, me dejé un espacio sin poner ahí. Creo que quedó corriendo la versión que corrí de prueba antes y interfirió con la que yo tenía ahora, donde también órdenes. Bien, y solamente me queda ese. 42, 31. Bueno. Bueno, ahí maté a todos. Así que ahora podría correr directamente el dibujo 3 sin que tenga interferencias extrañas de las versiones anteriores, que eso es lo que me estaba provocando errores. Ahí está andando bien. Bueno, ¿preguntas sobre esto? No, por mi parte no. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver. Lo podemos dejar corriendo, haciendo dibujitos lindos. Por supuesto que yo acá en el Genioplot no di mucha definición de qué quería, por eso los ejes los puso el Genioplot por definición, pero yo podría pedir que los dibujos incluso tuvieran mejor calidad, otros colores. Hay un montón de órdenes que yo podría haber dado. Pero para mantener simple el programa no se las di. Pero por ejemplo yo podría hacer un cálculo extremadamente largo que tarde semanas y que todos los días me haga un dibujito hasta donde llegó el programa, por ejemplo para que yo lo vea a la mañana, de en qué situación está, cómo está dando los parámetros. Podría ser que mi mismo programa haga un montón de dibujos en la pantalla mientras corre. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un tema que lo deben haber visto en la práctica, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la teoría, que son los formatos en el read y en el write. No es un tema que a mí realmente me interese mucho, pero les voy a comentar algunas cositas útiles para que sepan. Vamos a pasar a la hoja. Tenemos aquí esta. Y se acuerdan que si yo tengo un read, por ejemplo, del lugar 22, habíamos dicho que podía tener un formato 100 y yo leía B y C. Y en 100 está la orden que se llama format. Y acá yo ponía una serie de comandos. Vamos a ver rápido qué son esos comandos. No quiero también cargar los demás. Esos comandos son de dos tipos. Uno se identifican las variables y la cantidad de dígitos que tienen las variables. Y otros de estos comandos identifican lo que sería la posición, o sea, son de posicionamiento. Los de variables, vamos a ver tres. Se usa el comando n para números enteros. Cuando yo pongo un comando en el format, estoy diciendo que ahora la computadora tiene que contar los dígitos que yo quiera. Por ejemplo, si yo pongo read de el lugar 23 con formato 99, y acá yo leo I, J, K, L, y pongo I3, I4, I2, I5. Estoy diciendo que I se lee con 3 dígitos, este es de este. Que J tiene 4 dígitos, que K tiene 2 dígitos y que L tiene 5. Entonces, si llega mi programa a esta situación, a esta orden, y se encuentra con un grupo de números que dicen 3, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a poner un montón de números. Como no hay indicación de posición, no puse ningún comando de posición, dice que I vale, son 3 y 3. O sea que estos 3
se van a guardar en la variable i, pues son los primeros 3 dígitos que llegan. J, que tiene 4 dígitos, van a ser estos 4. Estos 4 se van a guardar en J. Después va a haber 2, o sea 0, 1, que se va a guardar en K, y los próximos 5 que estén escritos se van a guardar en L. O sea, si yo pongo todos números pegados, los formatos, como yo digo i, n para el comando para formato entero, números enteros, n es la cantidad de dígitos que se van a leer. A su vez, cuando se lean, estos dígitos se consideran que son dígitos decimales, o sea, números humanos, se van a leer y se van a convertir a números binarios dentro de la memoria. Entonces este n me dice la cantidad de dígitos. Si no hay nada que indique separación, los dígitos se escriben todos pegados y la computadora los separa según las indicaciones. Cuando yo escribo y hago un write con algún formato, supongamos 101, y escribo I y K, lo que voy a hacer, y acá pongo, supóngase I6, I5, supóngase que en I está guardado el número 23, como acá puse 6, lo que me va a hacer este write es escribir espacio, 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 23. Porque tiene que cumplir con los 6 dígitos que yo puse acá. Entonces me pone los espacios del lado izquierdo, que es el lado donde no significa nada para el número. O sea, me va a escribir así. O sea, cuando yo leo, despega, y cuando yo escribo, me pone todos los dígitos que yo indiqué. Se me va a poner 4 espacios delante. Para el próximo número, supongamos que el próximo número es un 5, me va a dejar 4 espacios 5. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con el formato, acá era I6 y acá con el formato I5. Entonces, cuando leo, están todos pegados los números y me sirve para despegar, y cuando escribo, bueno, deja la cantidad de dígitos que yo indiqué forzados. O sea, esos 6 espacios van a ser de la escritura de este número. Si yo acá pongo I6 y mi número tiene 7 dígitos en decimal, bueno, da error y me va a poner 6 asteriscos. Esto significa que mi formato dio error. Esto es muy simpático de ver en las boletas de los servicios cuando vienen equivocadas y de golpe alguno de los parámetros que le dicen el consumo de electricidad, de gas o de lo que sea, y uno se encuentra con un montón de asteriscos, quiere decir que el programador del sistema le erró a la cantidad de dígitos que necesitaba. Y eso a veces pasa. Bueno, eso con el formato para números enteros. Tenemos el formato F para números reales, o sea, los reales. Se usa un formato F, donde F yo digo n y una cantidad de decimales d. ¿Qué significa esto? Que puede haber un número que sea F6.3. Eso significa que cuando yo leo de la cantidad de números, por ejemplo, yo leo una variable A con F6.3 y le escribo todos estos números, va a decir, el número ocupa 6 lugares, porque n es 6. Pero esos 6 lugares, 3 dígitos están detrás del punto decimal. Entonces el número que se va a ingresar en la variable A va a ser 456.789. Y esto pasa porque si yo no indico un punto acá, se usa el punto 3. Ahora, si yo hubiera escrito 456.789, lo que haría la computadora es decir, cuento 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ojo, el punto me ocupó un lugar. Si hubiera habido un signo menos, me ocupaba un lugar. Si hubiera habido un espacio, me ocupaba un lugar. Pero el punto ya está puesto. Entonces esto de acá no se usa y en A se guarda el número 456.78. Y en el caso de arriba, los números que sobraban se pierden, no los lee ninguna variable, o los lee la variable que sigue, si hay una variable que yo leo A y B, si hay una variable que sigue. Entonces acá, si hay punto, se usa solamente F6, y si no hay punto en la cantidad de números y hay un punto F3, se usa F6.3, o sea, se lee el número con 3 dígitos decimales este de acá. Si yo en cambio escribo, esto es cuando yo leo, si yo en cambio escribo, si con F6.3, acá lo que se hace es agarrar el número que está en binario en la memoria de la computadora, ese número es convertido a decimal, y se van a escribir 6 dígitos en total, por ejemplo 346, y de esos dígitos, 3 van a ser los decimales, pero tengo que contar al punto, o sea que en realidad va a haber 2 decimales. Por ejemplo, así. Obviamente la computadora podría haber tenido adentro más decimales, los cuales se pierden. En las computadoras muy antiguas, esos decimales que se perdían, supónganse que mi número original era, qué sé yo, 346.238963, estos de acá se perdían y se cortaba, eso se llamaba truncar. Y truncar se descubrió que era una idea espantosa. ¿Por qué? Porque siempre yo tenía el error sistemático que los números se me achicaban porque perdían los últimos decimales. Ahora lo que se hace es redondear. Por ejemplo, si yo tengo 23.8, cortar a 23.0 es perder este 8 de acá. Este 8 de acá sería más justo que yo escriba el número terminado en 24, porque si voy a 0, pierdo 8 centésimos, pero si me voy a 24, en realidad el error que estoy dando es 2 centésimos, perdón, 2 milésimos. Entonces es menor. Redondear hace que uno pierda menos decimales, y las computadoras lo que hacen es redondear en la actualidad. Entonces una de las reglas puede ser, hay que ver el fabricante de la computadora qué regla usó, normalmente se redondea diciendo, bueno, si es mayor que 5 el decimal que corto, voy al número de arriba, si es menor que 5 voy al número de abajo, y si es 5 en particular, a veces redondeo al número par más cercano, en este caso el 24 sería el par, o a veces redondeo al impar, eso depende del fabricante. O sea, hay un redondeo con ciertas reglas para tratar de que los números se conserven, se conserve el último decimal mejor que el que estaba antes. Esto es para el formato F, que solo se usa para reales. Una variante del F, no sé si lo puedo poner acá al costado para no gastar otra hoja, es el formato E, que se escribe E.D, igual que el otro, y la única diferencia con el formato E es que el número lo voy a escribir en notación exponencial, o sea, en notación matemática. Entonces mi número al final de todo va a tener cierta cantidad de parte entera, cierta cantidad de partes fraccionarias, y después va a decir E por 10 a la 5. Entonces mi número está en notación matemática, y acá, como este número va a ocupar mucho, porque acá puede haber también un menos o un más, entonces tiene que tener un número n grande, porque este número n va a estar esta parte de acá, esta parte de acá, y estos 4 más de acá. O sea, normalmente un formato E, uno lo va a encontrar escrito como E a la, qué sé yo, 12.3. ¿Por qué? Porque necesita un número grande en la parte de la cantidad de dígitos. Y después no tiene ningún cambio con respecto al formato F. Estos son los 3 formatos más comunes.
A veces los números que estaban en real por 8 en doble precisión se los escribía como D, ND, pero el E actualmente sirve para los dos, si el número está en doble precisión o en simple. Entonces, normalmente con el formato I, E y N digamos, se puede armar cualquier número. Siempre hay que acordarse que el más o menos que pueda tener el número al principio hay que contarlo con un espacio en blanco. El número, si es un número exponencial, va a ser más menos, qué sé yo, 0, 8. Entonces esto ocupa 4 lugares siempre, cuando uno escribe. Hay que acordarse que esos 4 lugares van a salir, por ejemplo, en este caso de estos 12, con lo cual me deja 12 menos 4, 8, me deja 8 decimales para la parte entera del número y la parte fraccionaria. O sea, hay que tener cuidado con eso. Si uno va a escribir de esta manera, hay que poner un formato que sea amplio. Si el formato me sobra, bueno, me pone blancos a la izquierda, con lo cual no me hace nada. Y si me queda chico, ahí sí metí la pata y me van a quedar 2 asteriscos en este caso, diciendo este número no lo puedo escribir de esta manera. Esto con respecto a los formatos de los números, los formatos numéricos. Tenemos también formatos de posicionamiento, que hay muchos, pero seguramente el que ustedes vieron en la práctica es el formato X, donde uno le dice, por ejemplo, 3X y deja 3 espacios en blanco. Uno deja 4X, deja 4 espacios en blanco. Ah, me olvidé de los formatos, porque no solamente hay números, en los formatos también de números hay que acordarse que hay caracteres, y para escribir los caracteres está el formato AN, donde A indica que lo que se va a escribir es un texto, y N es la cantidad de lugar que tiene ese texto. Si N está justo, bárbaro. Si N me sobra, como siempre, se agregan blancos al costado, y si N es más chico, me va a dar error. Muchas veces la gente lo pone al revés, por ejemplo 3A para decir hay 3 lugares. Y después está el formato L, N para las variables lógicas, pero ahí me va a escribir una T o una F, ¿se acuerdan que yo les había contado? Entonces no tiene mucho margen para contar cosas. Los formatos en Fortran sirvieron mucho porque sirven, por ejemplo, en catálogos muy grandes para indicar qué cantidad de dígitos ocupa cada columna. Y eso superó al Fortran y ahora se usa como una regla, digamos, cultural para indicar una tabla en particular. A ver si lo encuentro por acá. El año pasado, por ejemplo, mandamos un paper con mis colegas con que yo trabajo. Hicimos una tabla muy larga de los resultados. Y esas tablas muy largas, a veces las revistas científicas no las publican con el trabajo, para no hacer el trabajo demasiado extenso, sino que tienen un lugar aparte donde las tablas van. Y el trabajo indica con un link web dónde ir a buscar la tabla. O sea, simplemente están pegadas al trabajo, uno las manda con el trabajo, pero se pone en un lugar donde es más cómodo para las tablas. Y aparte, esos lugares de tablas son utilizados por otros lugares de bases de datos que juntan toda la información que se conoce de las estrellas, del cielo, de las galaxias, de todo en la astronomía. Las otras ciencias hacen exactamente lo mismo. Entonces las tablas se consideran aparte para que esos lugares que recolectan datos de lo que se está conociendo y lo que se descubre, tengan acceso. Entonces vamos a ir a una cosa que les quiero mostrar de cómo ¿dónde está? La editorial puso la tabla esa que les indico. Acá está, perdón, no lo veía. Fíjense que, bueno, esta es la tabla que salió con el trabajo. Bueno, cuenta de qué trabajo es. Acá estamos los autores del trabajo. Bueno, cuenta de qué es, qué sé yo.
Dice que es una sola tabla, podría haber sido montones de tablas que uno manda de resultados. Y fíjense acá en la descripción de la tabla que indicó, porque la tabla está toda pegada para no dejar espacios en blancos, indicó en esta columna en particular, vamos a ver si la indico, en esta columna en particular el formato. Esto no lo hicimos nosotros mandamos la tabla, pero el editorial indicó en el uso de Fortran dónde terminaba cada número de la tabla. Por ejemplo, esta es la identificación de unos, bueno, se llaman cúmulos abiertos en astronomía. Acá la posición en el cielo en 2 coordenadas, que son ascensión recta y declinación, el tamaño que tenía cada uno de estos cúmulos, que nosotros indicamos. Algunas cosas tienen unidades y otras no. En distintos filtros, estos son observaciones del telescopio espacial, en distintos filtros que se encuentran. El tamaño proyectado en la galaxia, pero fíjense que lo interesante es que de cada una de estas características indicaron el formato estilo Fortran, por más de que muchos lectores del trabajo no vayan a ser gente que programa en Fortran, o por ahí programa en otros lenguajes. Pero esta idea de cómo se cuentan los formatos en Fortran, digamos, superó al propio Fortran. Y otros lenguajes los han copiado para mantener el estilo, porque realmente funcionan. Fíjense que acá hay números extremadamente grandes, F20.18, que son estos dos valores, y su error, salieron de unos cálculos que indican cierta cuestión que no viene al caso en la materia, que son los resultados principales. Entonces, la idea de los formatos en Fortran, a mí era una cosa que me gustaba enseñar mucho, pero me estoy dando cuenta de que aún para otros lenguajes, y para gente que no está usando Fortran, ya quedaron como un ítem cultural. ¿Qué está diciendo acá? Bueno, que los 5 primeros caracteres es la identificación de la estrella, que los próximos 10 caracteres que siguen con 6 de decimales es esta variable para encontrarla, que estos otros 9 con 6 decimales es la otra variable para encontrar el objeto en el cielo, porque con estos dos serían como los X y del cielo, para los que no estudian astronomía. Entonces fíjense que, digamos, los formatos de Fortran superaron los propios Fortran y quedaron como un ítem, digamos, cultural para indicar columnas. Entonces por eso me quería dárselos en la teoría, porque probablemente ustedes se topen en su vida profesional con muchas de estas tablas, y ustedes mucho más que yo, porque ahora los telescopios actuales, y también en meteorología es lo mismo, los servers que hay coleccionan cantidades monstruosas de datos, entonces es algo que va a suceder, que todo el mundo esté indicando de esta manera, donde empieza y termina cada una de las variables de la tabla. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, Por mi parte. vamos a seguir entonces con otra cosita que no habíamos dado, pero que tendría que haber dado, que quedó ahí suelta. Vamos a ver qué cosas se pueden hacer con variables de caracteres, variables de texto. A ver si me pongo más o menos derecho, ahí está. Entonces, para variables de texto no hay mucho para hacer en Fortran. En otros lenguajes hay muchísimas cosas para hacer, pero en Fortran no hay muchas. En Fortran hay 2. Yo puedo pegar 2 textos o puedo cortar uno. Esas son las 2 cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si yo acá en este programa tengo character por 5, parcial A y B, 3 variables. Tengo una que es character por 15, o sea, ocupa 15 lugares la variable C. Yo puedo cargar en A como texto el espacio no, en B espacio está, y C, fíjense que hago C, para que se vea bien, A, pegar, pegar, ese es el símbolo de pegar, y le pego un texto que pongo a mano, con comitas, espacio en blanco aquí, y cierro las comitas. Entonces cuando yo pego estos 3,
y lo guardo en C. Fíjense que este tiene 5, este tiene 5 y este tiene 5 lugares. 5 más 5 más 5, 15 lugares. O sea que está bien los 15 de C. Escribo C y corro el código, me dice él no está aquí. Porque pegó los textos de las tres variables. En otros lenguajes, por eso vamos a empezar las próximas clases a ver, vamos a ver Python, la gente se dio cuenta, bueno, que si eran textos podría directamente poner sumar. Entonces, muchos lenguajes ponen el símbolo sumar, pero en Fortran pegar es como dividir dos veces. Y con eso se pegan las variables de texto. Por ejemplo, yo podría poner una variable de texto que si el programa hace un cálculo por ahí, junte una información. Si después el programa pasa por otro lugar de cálculo, junte otra información. Y después me haga un texto de por qué cosas hizo los cálculos. Por ejemplo, podría hacer eso. El otro cosa que se puede hacer, como les dije yo, era cortar variables. O sea, cortar en pedacitos. Para cortar en pedazos, por ejemplo, lo que tengo que hacer es simplemente indicar dónde empieza y termina el pedazo. Si yo tengo una variable de carácter como esta que dice acá cartel, que tiene 32 posiciones, yo puedo indicar cuál es el primer byte que quiero ver, dos puntos, y cuál es el último que quiero ver. Por ejemplo, el 10. Eso hace que de los 32 que tenga cartel, solamente esté viendo, cuando doy esta orden de esta manera, el 1 y hasta el 10, ese pedacito. Si acá no pongo nada es el principio, si acá no pongo nada es el final. Entonces, por ejemplo, en este programa tengo cartel de 32, parcial de 5, y pongo un cartel largo. La serie empieza en el número 82. Y digo, parcial de 5 lugares es cartel del comienzo hasta el número 5. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, y ahí corto. Ahí corté. Entonces escribo parcial, me va a escribir espacio la serie. O si no, puedo hacer que parcial sea del número 5 al 10, o sea, los que siguen, 5 más los que siguen, o sea de 28 al último, y también los escribo. Entonces voy a tener tres cortes diferentes de esa variable, que si la corro, a ver si me quedan las hojas, voy a obtener por el primer write la serie, la espacio C en realidad, con el segundo write, que serían los próximos 5, 1, 2, 3, 4, 5, la serie espacio, y en el último voy a tener del 28 hasta el último, si estos eran 32, y me va a escribir desde acá hasta ahí, o sea, row espacio 82. Esa es una manera de cortar, indicando dónde empieza y dónde termina el pedacito del cartel, o en inglés del string, como le suelen decir en computación. A las variables de carácter le suelen llamar string en muchos lugares. Entonces ese es el pedacito del string que me queda cortado. Entonces no hay mucho más para hacer con variables de carácter en Fortran que pegar y cortar, y esas son las dos maneras que se usan para hacerlo. O, en realidad hay otra manera de cortar que es un poco más mugrienta, en inglés dirty, que es que yo agarre y copie la variable de carácter a una más chica, con lo cual se me copia el pedacito más chico del comienzo. Que sería la manera rápida de hacerlo. Yo pongo cartel de 32 y la copio a parcial de 5, bueno, se me copian los primeros 5 caracteres, porque los otros se pierden en la copia, porque no tienen lugar donde entrar en la variable de carácter. ¿Preguntas hasta aquí? No, no. Bueno, si no hay preguntas, les recuerdo que el lunes que viene no va a haber teoría, y nos vemos entonces dentro de una semana, el otro miércoles. ¿Ok? Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos. Dale. Nos vemos. Saludos. Gracias. Chao, Chao. profe. Gracias.